cuento que con los cambios en el comportamiento de los usuarios y las disrupciones de este último año, la transformación digital ya no es una posibilidad, sino absolutamente necesaria. La banca debe construir una propuesta de valor diferenciada y determinante para satisfacer las expectativas de los clientes. Para eso les voy a presentar en este panel súper especial, como les dije, al señor Marcos Vélez, presidente de Pragma, y al señor Felipe Noval, director de transformación digital en ASO Bancaria. Muy bienvenidos. Aquí los tengo. Bienvenido, señor Marcos Vélez. Bienvenido, señor Felipe Noval. Marcos Vélez, usted ganó la ruleta, ¿es verdad o no? ¿Es usted? ¿Se lleva la tablet o no? Tablet, pues, gané y eso no está bien. O sea que ahora vamos para arriba. No, es justo. Esa si no puede ser la tablet que me llevo yo. Muy bien. Bueno, bienvenidos entonces. Bienvenido. Bienvenido Marcos, bienvenido Felipe. Y entonces estamos con ustedes para transformación digital de la banca para la reactivación de la economía. Súper especial este panel. Los estábamos esperando, así que toda suya la palabra. Adelante. Gracias. Felipe, ¿qué más? Estamos con ustedes, ¿sí? Adelante. Marcos, ¿cómo estás? Muy bien. Bien? Sí. Muy bien. Muy contento de tenerte aquí en este panel. Tengo 3 preguntas para ustedes. Vamos a ver quién las va a responder. La primera dice así, mucha atención por favor. En este contexto, ¿cuáles son los efectos de la pandemia, ¿sí?, en el usuario final y el impacto que tiene en la banca y qué papel tiene la transformación digital para superar estos retos? Si necesitan repetición, porque venimos con preguntas compuestas, como bien dijimos al principio, la podemos repetir. ¿Estamos bien con la pregunta? Marco, Felipe. Vamos con ustedes. Muy bien. Perfecto. Los cambios en el consumidor es algo que se presenta de manera directa a partir de los cambios de la pandemia. De la manera en que compra, la manera en que interactúa, en el cambio del mindset que tuvo el consumidor, y no únicamente para el sector financiero, sino en la manera en que interactúa con todos los productos y servicios que en el día a día está interactuando. El hecho de tener y haber pasado por unos periodos muy prolongados de aislamientos preventivos obligatorios o de cuarentenas que impedían también a las personas salir a la calle, los llevó a comenzar a utilizar canales digitales en contraposición a los canales tradicionales o canales físicos que estaban acostumbrados a utilizar, en todo sentido, en la manera en que hacen mercado, en la manera que compraban cualquier producto, y la banca pues no fue una excepción. La banca desde hace bastante tiempo ha desarrollado canales digitales que le permite a los usuarios contar con la banca móvil, con la banca por internet, con sus sucursales físicas, con billeteras electrónicas, con medios de pago electrónico. Y naturalmente, pues, la pandemia potencializó, terminó canalizando todos estos canales alternativos y las personas migraron a canales digitales que ya la banca tenía desarrollados y naturalmente ahora, pues durante 2020, se desarrollaron y se terminaron de pulir mucho más. Comercio también comenzó a migrar al e-commerce y en la medida que migra el comercio al e-commerce, a su vez se desarrollan medios de pagos digitales también y con los medios de pagos digitales también la banca tiene un papel fundamental. Entonces, sí vemos que de lo que podemos rescatar de la pandemia, que ha sido muy lamentable de manera general, el desarrollo en canales alternativos, el cambio en la mentalidad del consumidor, la manera en que interactúa con su banco y en general el mindset del consumidor cambió en absoluto. Ya muchas economías han comenzado a abrir nuevamente los comercios, pero vemos que aquellos canales digitales siguen teniendo un uso preponderante, esto es en un 73% en comparación a un 28%. Los bancos y de manera general el ecosistema financiero, porque no quiero cerrarlo únicamente a los bancos, han hecho un esfuerzo grandioso en contar y diseñar productos y servicios financieros, desde billeteras electrónicas, pagos contactless, pagos por tecnologías QR o códigos QR, transferencias o interoperabilidad entre los diferentes portafolios, y todos estos cambios llegaron para quedarse y seguir al servicio del consumidor financiero y entendiendo
que en el día a día que se siguen diseñando este tipo de productos se han convertido en customer centric. El cliente quiere agilismo, el cliente quiere celeridad, el cliente quiere soluciones a su medida y hacia allá es que hemos venido avanzando en el transcurso de estos últimos años. Yo, pues aquí como para contarles una de las actividades que me descrestan de lo que sucedió en pandemia, es que ahorita estaba uno de los bancos con los que trabajamos, nos ofreció una compra de cartera y hicimos toda la operación, yo estoy en mi casa, toda la operación de Pragma de esa compra de cartera, yo pues la hice aquí sentado en mi casa. Pagares, negociación, todo el ejercicio. Entonces, no solamente son los canales que atienden a los usuarios persona, sino también a todas las personas que hoy, pues mi oficina puede ser mi casa y manejo una organización con 700 personas. La pandemia nos permitió a todos los que interactuamos con el sector financiero trabajar de una manera distinta. Y ese comportamiento es la semilla de un montón de comportamientos que van a empezar a cambiar. Y el reto que tiene la banca para adelante es capitalizar esta semilla, ¿cierto? Le hemos perdido un poco el miedo a las transacciones digitales, a las conversaciones digitales, a la interacción a través de canales virtuales. Y eso nos ofrece, como banca, un montón de posibilidades de construir nuevos servicios, nuevos productos, de servir mejor a nuestros clientes, independiente de si son personas, si son empresas y dónde están. Eso, bueno, eso pues como para conversar un poco también de los retos. Totalmente de acuerdo, Marcos, totalmente de acuerdo. Y fíjate que comienzan a haber esfuerzos de punta y punta y también políticas públicas y el interés del sector público en incentivar mayor inclusión financiera, mayor acceso, mayor uso. Si vemos antes de la pandemia y las metas del Plan Nacional de Desarrollo, la apuntaban a un nivel de inclusión o un nivel de acceso del 85% y de uso del 75% y ya estábamos al 87,1%. La meta que estaba para el 2022 ya se cumplió en 6 meses y se logró bancarizar o incluir financieramente entre diciembre a septiembre del año pasado a 2.2 millones de nuevos colombianos. Y esto se logra por el diseño mismo de nuevas alternativas y productos. Y la banca consciente y el sector financiero en general consciente en que no puede ser una misma camisa que le quede bien a todo el mundo. Los únicos productos de depósito no puede ser únicamente cuenta de ahorro y cuenta corriente. La manera del onboarding no puede ser únicamente en acercarse a una sucursal física, diligenciar una serie de documentos y dejar un registro de sus huellas, sino comenzar a apalancarse en la tecnología. ¿Qué tipo de depósitos electrónicos se pueden hacer? ¿Cómo puede ser el onboarding digital? ¿Cómo es el proceso de Know Your Customer? ¿Cómo se apalanca en tecnologías en materia de identidad digital y de verificación? La captura de datos biométricos, la captura de datos dactilares y reconocimiento facial para el diseño de todos estos tipos de productos. Algo que veíamos desde la asociación bancaria y cuando comenzó el gobierno a hacer la distribución y pagos de muchos subsidios gubernamentales, del ingreso solidario y continuar con Familias en Acción, con el PAEF, con el PAP, que esto llevó a que muchas personas se bancarizaran, porque eran beneficiarios de ese tipo de subsidio. Ahora el reto que tenemos es que no echemos pasos para atrás, sino que ese nivel de adopción continúe y ese desarrollo y diseño de productos cada vez sea mucho más a la medida y poder lograr un nivel de profundización, porque el primer paso de cualquier inclusión financiera es el acceso a productos de depósito, pero tenemos que movernos luego a productos de crédito formal y llegar a un nivel de profundización a un grado de inversión. Y creo que si Felipe, continuamos con esas... eso iba qué pena interrumpirte, pero ese punto que tocaste de la inclusión desde la idea de poderle llegar en esta posibilidad social que nos permitió como la bancarización de un montón de colombianos en situación precaria, de poder ahora llegarle con producto
con un producto que le pueda dar acceso a un crédito en unas condiciones muy distintas a lo que hoy se encuentra. Yo creo que ahí hay un un reto importantísimo en todos estos países de poder empezar no solo a hacer los movimientos financieros, sino de verdad empezar a ofrecerle el portafolio completo de la banca en el caso pues a cualquier latinoamericano, en este alcance latinoamericano que tenemos en la conversación del Decode. Completamente de acuerdo. Muchas gracias, Marcos. Muchas gracias, Felipe. Tenemos otra pregunta para ustedes. La pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los aspectos clave en materia de transformación digital que deben tener en cuenta, para lograr una mejor propuesta de valor diferenciada y atractiva para sus clientes finales? Regulación, nuevos bancos, estrategia organizacional, experiencia de usuario. Vamos con ustedes entonces. Pues nosotros siempre hemos creído que el usuario está primero. Pues ese entendimiento, ese saber que necesita el usuario, cómo somos capaces de servirlo mejor, es como el germen de cualquier conversación para adelante. Ahora, habiendo dicho esto, es muy importante que la entidad aborde su proceso como transformación digital y no como digitalización de viejos servicios. La conversación debe ser nueva. No puede ser una conversación de pasar el viejo banco por nuevos canales, ¿no? Hay que tener una estrategia que tenga a ese usuario final, a ese cliente de verdad como prioridad al que le estamos conversando, con el que estamos interactuando y estamos entendiendo y al que vamos a servir decididamente, con una estrategia nueva para servirlo de manera en la que como entidad reaccionemos rápido, reaccionemos bien, reaccionemos de manera segura. Y creo que el truco es ese, es no digitalizar, más pensar en que la transformación es de verdad transformación, aprovechando todo el entorno digital. No sé, Felipe, ¿qué pensás de esa aproximación que tenemos en Pragma? No, yo creo que es la aproximación correcta, sumado a que tenemos que entender que hacemos parte de un ecosistema que hay muchos actores. El factor fundamental en estos aspectos o aspectos claves en materia de transformación digital es entender que hay empresas expertas en procesos de transformación digital, existe la banca tradicional, existen fintechs de todo tipo, fintechs de lending, de identidad digital, de wealth management, de asset management, de credit scoring, y que ya estamos en un mundo no de competencia, sino en un mundo de las alianzas. Qué bueno es el trabajo colaborativo, qué bueno aquellas entidades que han desarrollado al interior de sus bancos laboratorios de innovación y para lo que dice Marcos, no para volver un canal digital sus productos tradicionales, sino para la ingeniería de producto, ingeniería en todo sentido del portafolio digital que le presta al consumidor y partiendo que tenemos que colocar al consumidor en el centro de la ecuación. Algo que también debemos y hacemos desde el sector financiero es trabajar colaborativamente con las fintech. En muchos escenarios y conversaciones que normalmente tenemos, existe el mito que los bancos tradicionales y las fintechs son antagonistas y son llamados a canibalizarse cuando lo cierto es que trabajamos colaborativamente todos los días y con diferentes actores y con diferentes esfuerzos y know-how de cada una de las partes. Entonces, yo creo que ese es el camino, dirigirse a este nuevo cambio de percepción y también los bancos han comenzado a desarrollar este tipo de productos, porque no se, podemos ver la transformación desde dos puntos, desde los productos y servicios digitales, pero también desde el backstage o el back office de cómo está funcionando la banca. Si es un banco que saca productos y servicios digitales, pero hace todo análogamente hacia el interior, sus procesos y sus comités son físicos, pues no estamos logrando el nivel de eficiencia que estamos buscando. Por eso es común que vemos
que algunos grupos financieros prefieren aislar completamente sus innovaciones, dejar a Nequi por fuera, dejar a la Biplata por fuera, para que tenga su mismo ecosistema y tenga ese tipo de desarrollos. Y yo creo que hacia allá debemos migrar, como lo dice Marcos, en un verdadero proceso de transformación digital y contar con este portafolio de productos y servicios digitales, pero siempre partiendo en qué es lo que está exigiendo o esperando el consumidor con los nuevos requerimientos luego de la pandemia. En la pregunta había cierto veneno porque preguntaban sobre legislación, un poco cargando si la conversación se la deberíamos dar primero al regulador o no. Yo lo que he visto en Latinoamérica es que los reguladores están listos para recibir la conversación, obviamente con toda la debida diligencia, etcétera, pero de alguna manera han ido actualizando de buena manera y si se quiere rápido frente a una conversación honesta y donde uno sea capaz de mostrar pues que el usuario financiero va a estar seguro y va a estar servido de mejor manera. ¿Cómo lo has visto y cómo lo ve a su bancaria en esa conversación con el regulador aquí en Colombia? Frente al tema regulatorio, Marcos, nosotros aplaudimos que haya competencia. Qué bueno que haya nuevos actores tradicionales y no tradicionales en el ecosistema financiero y que todo el tiempo se estén diseñando soluciones de cara al consumidor final. Lo que no puede pasar es que exista un desequilibrio, exista unos arbitrajes regulatorios, porque la carga regulatoria que tienen las entidades vigiladas frente a sus procesos de onboarding, frente a los procesos de Know Your Customer, frente a los procesos de sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, frente a los procesos del SARC, del sistema de administración de riesgo de crédito, pues son unas cargas en materias regulatorias, valga la redundancia, pero velando por la estabilidad de un sistema financiero. Entonces, en la medida que entran nuevos actores, qué bueno que entren, pero si vamos a hablar de prestación de productos o servicios idénticos, debe existir un marco regulatorio que permita equilibrar la balanza frente a los nuevos actores y no solo por la competencia desleal que se pueda llegar a presentar, sino por no poner en riesgo al consumidor financiero. Es muy diferente cuando hablamos de la captación que de la colocación de productos y servicios. Cuando vemos soluciones, y atándole un poco a la pregunta anterior, Marcos, de qué bueno llegar a un punto de avanzar no solo en la inclusión financiera a partir de productos de depósitos sino de crédito formal, qué bueno que la regulación vaya de la mano y permita a todos los actores llegar a ese nicho de mercado que se encuentra desatendido. Pero entendiendo que la banca tradicional tiene una responsabilidad muy grande, Marcos, y es que de cada 100 pesos que presta, 86 son del ahorro del público y que son del equity de los accionistas. Entonces hay un deber de diligencia muy alto porque estamos administrando el ahorro de familias, el ahorro de las empresas y el ahorro del público en general, a diferencia que cuando se hace una operación de crédito con equity privado. Entonces, en materia regulatoria, nosotros permanentemente, y lo hace muy bien la Unidad de Regulación Financiera, la Superintendencia, en su rol de supervisor, de hablar constantemente con los actores. La tecnología da pasos agigantados y también aprendiendo de las buenas prácticas. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Cómo están los demás ecosistemas entrando a regular nuevas tendencias como es el Open Banking o Banking as a Service? ¿Y cuáles son las mejores prácticas que podemos llegar a adoptar acá en Colombia para poder generar esos equilibrios y evitar el arbitraje regulatorio frente a todos los actores de un ecosistema? En Centroamérica de pronto tenemos unos retos y es que el regulador empiece a darle vida un poco a la nube como nube y creo que ese tal vez puede ser el pendiente más importante para avanzar un poco más rápido. Pero en Colombia yo creo que finalmente entendiendo pues todos los retos que tienen todos los reguladores en cada uno de los países frente a la seguridad del ahorrador, a la seguridad de quien hace la transacción, a, la, a bloquear las transacciones, puede ser que en lavado de activos. Creo que han estado dispuestos a oír y a ir ajustando con cierto nivel de velocidad. Uno siempre quisiera estar suelto, pero creo que han ido ajustando con cierto nivel de velocidad
las regulaciones para que más o menos puedan emerger NX y puedan emerger otro tipo de soluciones por cada uno de los países con origen en los grandes bancos. Así es. Así es. Yo creo que esquemas mixtos han funcionado muy bien. Cuando hablamos de la adopción de nuevas tecnologías, pues sabemos que uno no puede innovar con escopeta. Con un deadline y una regulación muy estricta, se termina convirtiendo en una camisa de fuerza, en una jaula de oro, y ha pasado en otros sistemas, que les da unas fechas perentorias para la implementación de desarrollos tecnológicos y pues simplemente no funciona así. Pero tampoco podemos, y entiendo Marcos, que según también el ecosistema mismo, dejarlo absolutamente libre no termina impulsando muchos desarrollos a la velocidad que el regulador Uh quisiera. -huh, Entonces, llegar a esos puntos uh que -huh. a partir de unos puntos de partida de unas cartillas o una regulación general que marque la política económica, que marque la política financiera, pero sin que se cometa una jaula de oro en el diseño de productos y servicios y financieros a favor del consumidor. Muy bien, Felipe, muchas gracias. Espero que hayan por aquí en el Decode algunos reguladores oyendo estas ideas para avanzar un poco más rápido. A mucha gente que nos está acompañando aún y queda mucho por delante. Bueno, tenemos el próximo punto que dice así: sabemos que a nivel de proyección hay datos, cifras o porcentajes que sustentan el crecimiento de entidades financieras aplicando procesos de transformación digital. Y la pregunta es, ¿cuál es el futuro del sector financiero en materia de transformación digital para un país como Colombia, que ha tenido un salto en adopción de nuevas tecnologías asociadas al sector? Y vamos con Marcos y Felipe. Dale, Felipe, vos que estás centrado en Colombia, en Azobacaria, y que los tenés a todos. ¿Cómo lo han visto? No, yo creo que vamos por un buen camino, yo creo que hay mucho apetito para el desarrollo de productos y servicios financieros permanentemente. Naturalmente, actualmente en Colombia tenemos ahora 27 establecimientos bancarios y es muy difícil homologar porque hay unos que ya han adoptado desde hace mucho tiempo desarrollos y soluciones digitales y que cuentan con diferentes canales y portafolios en la materia, otros que tienen un nicho de mercado diferente, un rezago, pero en general hay un apetito y una intención de continuar con esta senda de crecimiento, lo que nos mostró el desarrollo y el uso de canales digitales durante la pandemia de hoy en día, nos ha mostrado el desarrollo y eso tiene un impacto directo también en el retorno sobre activos, en el retorno sobre equity, en soluciones a la medida, en tener alternativas centradas en el consumidor y aprendiendo un poco también de los ecosistemas que van un poco más avanzados a nivel mundial, qué está pasando en la comunidad europea, qué está pasando en Singapur, qué está pasando en Hong Kong, también en Latinoamérica, qué pasos van adelante Brasil o México, cómo ha funcionado el tema de portabilidad financiera en Chile. Entonces, siempre estamos muy pendientes de esas tendencias y la banca ha concentrado sus esfuerzos en desarrollar laboratorios de innovación in-house, como lo han hecho grandes bancos, pero también en lo que mencionaba anteriormente, en esos trabajo colaborativo con muchas startups, con muchas fintechs expertas en la materia, con muchas empresas expertas en software y en tecnologías emergentes, en inteligencia artificial, en big data, en data analytics, y comenzar a moverse y siempre hacia adelante en ese sentido, en que ya llevamos unos pasos muy adelante, hay mucho por recorrer todavía, pero ya llevamos el impulso porque el mindset del consumidor cambió. Es impresionante ver cómo la gente hoy en día utiliza cada vez más soluciones eh, electrónicas de billeteras, de depósitos, de apps, de sucursales físicas. Tenemos un reto muy grande, Marcos, y yo creo que la banca es consciente de esto y es comenzar a pasar estas barreras que se presentan
frente a productos financieros, que son los costos asociados. ¿Cuál es el costo asociado a un producto de depósito? ¿Cuál es el costo asociado a un producto de crédito? ¿Cuáles son los costos para los comercios por tener plataformas o medios de pago electrónico en sus e-commerce? Y comenzar a buscar estas tecnologías que permitan cada vez más reducir estos costos, porque es una de las barreras que no podemos negar, que para el consumidor financiero es un deal breaker muchas veces en tener o no tener el producto. Entonces yo creo que seguimos avanzando en este punto, trabajando de la mano con las redes, con las franquicias, con las fintech, eh, y siempre con ese propósito en la cabeza de generar cada vez más productos tailor-made, productos que se ajusten más a las necesidades, y no solo del consumidor que está en las zonas urbanas, sino entendiendo que para el caso de Colombia, Marcos, necesitamos llegar al sector rural y al rural disperso. Necesitamos llegar a muchas poblaciones que la sucursal física más cercana ni siquiera queda en su vereda, sino en un municipio que está a 3 horas. Entonces, tener soluciones, y no solo con teléfonos inteligentes, también con teléfonos convencionales que tengan conectividad no únicamente a la cobertura de Internet, sino también a la red de telecomunicaciones, pues va a permitir cada vez más democratizar el sistema financiero, democratizar la inclusión financiera y darle alternativas a los consumidores, que hoy en día hay muchos que no tienen ninguna. Sí, yo veo los retos alineados con eso. Hay ciertos productos y ciertos sectores que siguen en banca tradicional y que todavía no han adoptado transformación digital. Entonces son lentos, requieren ir a la oficina, requieren el papelito. Yo creo que hay que completar una oferta que le permita a cualquier usuario, independiente de si es rural, si está en una vereda, si tiene un nivel de ingresos de un tipo o de otro, acceder a todos los servicios del banco. Entonces, esa posibilidad de que todos los servicios, ya sea de transacción o de acceso al crédito o de ahorro, se puedan llevar todos a digital es bastante importante y hay que seguir avanzando en eso y que toda la población de cada uno de nuestros países tengan inclusión bancaria y llegar al 100% de inclusión también debería ser un reto para cumplir en muy poco tiempo y eso nos daría pues unas posibilidades de cierres de brecha en equidad bastante, bastante importantes para estas sociedades pues en toda esta región latinoamericana. Creo que por ahí va. Totalmente de acuerdo. Y hay, y hay, y hay, y hay, y hay algunos tipos de operaciones que son retos grandes que tiene la banca. Nosotros recientemente, Marcos, estuvimos haciendo estudios con el Centro Nacional de Consultoría, unos estudios estadísticos y con una muestra poblacional muy grande, y ver el comportamiento de las personas antes, durante y después de la pandemia. Qué canales utilizaban, qué medios de pago utilizaban, eh, qué tipo de comercios frecuentaban. Y observamos una oportunidad, y es un reto también, y son aquellos micropagos, Marcos. Cuando hablamos de grandes tickets, Ujú, la gente va a los ujú, sector retail y te compras la lavadora, la nevera, y normalmente lo hace con pagos ujú. digitales, con tarjetas de crédito, con cualquier medio de pago. Pero cuando hablamos de pagos por debajo de 50 mil pesos colombianos, que son pagos por debajo de $15 para los que nos están escuchando, Ujú. el uso de efectivo es muy alto. Cuando hablamos de la canasta familiar, la adquisición de leche, pan y huevos, cuando hablamos del ecosistema, cuando te mueves en tu localidad, todavía el uso de efectivo es muy alto. La gente cuando va a la farmacia, cuando va a la tintorería, cuando va a este mini mercado, porque no necesita comprar al por mayor, sino comprar la bolsa de leche y el pan del día siguiente, no hay alternativas de pagos digitales, no hay alternativas en estos comercios. Muchas Ujú. veces por desconocimiento y el tema de educación financiera podemos durar otras 2 horas hablando del tema, pero también el tema de costos asociados a nuevas alternativas de pago diferentes al Sí. efectivo es un reto que tenemos en el diseño de Cre- nuevas Creo, alternativas. creo, creo que eliminando el costo, uno puede aprovechar la pandemia porque la gente pues
se montó de alguna manera en alguna transacción digital, pero la podemos aprovechar para eliminar los costos. Pues para bajar Claro, los costos a que sean competitivos contra el efectivo. Si logramos llevar los claro, costos a que sean competitivos contra el efectivo, vamos a terminar de montar gran parte de la población de nuestros países totalmente de acuerdo, en ese modelo de totalmente de micropagos, acuerdo. y ahí hay un reto. Ujú. Inclusive hay muchos micronegocios que hoy lo están haciendo y diferenciando que una cosa son transferencias y otra son pagos, pero hay muchos comercios que ya Ujú. tienen sus cuentas como personas naturales y tienen su cuenta de Nequi o de Daviplata o de Dale del Grupo Aval o tienen alguna CEPE, Ujú. tiene cuenta en Mobi o tienen Powi y ya por lo menos te permite, cuando no hay pago en efectivo, le dice, mira, acá tengo un código QR dinámico o estático o hágame la transferencia a mi Nequi o mi Daviplata y comenzamos a ver Ujú. alternativas y el común denominador de todas estas es que no hay un costo o una comisión por detrás para el comercio. Entonces, qué bueno seguir trabajando en alternativas y ahora hablando pues del sistema de pagos de bajo valor que pueda integrar los comercios para que tengan un mayor volumen, pero intentando cada vez más reducir los costos asociados a la adquirencia, a los puntos pozo, datáfonos, que no sea Ujú. este el factor diferencial para que un comercio decida tener o no tener un pago diferente al efectivo. Ujú. Exacto. No, yo creo que sí. Muy bien, entonces, Muy alineado con esa idea. Marco, Felipe, sí, perdón, simplemente era avisarles que tenemos unas cuantas preguntas del público, de la gente que está participando de este encuentro de Code Banca. Así que si quieren continuar con algo, si no vamos a las preguntas que tenemos de la gente que está muy interesada con este bloque del cual estamos participando. Muy bien, y la pregunta que tenemos para ustedes es la siguiente. Atención, ¿eh? Tenemos la primera pregunta, ¿no? ¿Sí? La primera pregunta dice así. Está dirigida al doctor Noval. En una Sí. economía de un país con pobreza extrema en crecimiento, ¿qué proyecto específico en otorgamiento ágil de TD, de otorgamiento y desembolso de crédito está pensando la ASO bancaria para las mujeres cabeza de hogar? Muy buena pregunta y acá quiero resaltar hacia quién va dirigido este crédito, porque parte de los estudios que han sacado desde el gobierno nacional y la Banca de las Oportunidades es frente a la composición de la inclusión financiera y vemos que existe un rezago principalmente en dos rasgos sociodemográficos, en el joven rural y en la mujer. Eso significa que la concentración para generar un mayor acceso a productos de depósito y de crédito sí deben ir dirigido a este tipo de población y frente a las alternativas ágiles tenemos una limitante grande que la mencionaba hace poco con Marcos en la primera pregunta que estábamos conversando, que es el tema de la regulación prudencial. En la medida que la regulación permita un análisis de crédito menos riguroso, entendiendo que estamos administrando el ahorro del público, nos va a permitir llegar cada vez más a población desatendida frente a operaciones de crédito convencional. Qué bueno que la gente tenga acceso no únicamente a productos de depósito, sino a productos de crédito. Qué bueno comenzar a evitar, acá en Colombia lo llamamos el gota a gota, que son los créditos informales con tasas de usura, sino que se quede en el ecosistema. Puede ser o en las fintechs o en la banca. Y el reto que tenemos es que la regulación nos permita tener un análisis de riesgo o de perfil de riesgo frente a aquella población que no hay mayor acceso a la información que puedan tener, contar con esquemas de garantías, y el gobierno lo ha hecho, el gobierno nacional ha otorgado bastantes garantías a través del Fondo Nacional de Garantías y el FAC, que es el Fondo Agropecuario de Garantías para la Mujer Rural, que permitan mitigar el riesgo de crédito asociado y poder dar soluciones de crédito formal a esta población que puede estar a la fecha desatendida. Frente a esa población en general, las fintech también lo están haciendo muy bien en la medida que ellos no son supervisados o no son vigilados por la superintendencia y en la medida que la mayoría no captan recursos del público, sino que están
colocando dinero de equity privado, pues le permite tener unos modelos de credit scoring más ágiles, les permite eh, tener una posición, un apetito de riesgo un poco más elevada en la medida que no tiene esas dos variables que la banca tradicional la tiene. Una, la regulación estricta y dos, la administración del ahorro del público. Entonces el reto es continuar trabajando de la mano con el supervisor, trabajar de la mano con el regulador y buscar alternativas de poder diferenciar y poder desagregar los diferentes perfiles de los consumidores que nos permitan ser un poco más flexibles en el análisis de crédito para la población y el consumidor financiero en general. Muchas gracias, Felipe. Entonces vamos con la próxima pregunta para ustedes, ¿sí? Dice así: ¿cómo los usuarios han percibido el cambio por la pandemia? ¿Cómo los usuarios han percibido el cambio por la pandemia? Los usuarios han tenido en diferentes, pues hay que catalogarlos como en diferentes, no es un usuario típico. Hay algunos usuarios donde la pandemia les hizo abrazar las propuestas digitales con alegría, si se quiere, y se volvieron digitales. Usuarios que antes no eran digitales se volvieron digitales y de esos habemos bastantes. Algunos otros usuarios sufrieron mucho y tuvieron pues una pandemia y siguen teniendo una pandemia llena de dificultades. Y esos usuarios en ese montón de dificultades, pues han exigido de nosotros, de todos nosotros, pues ser muy creativos en cómo lo servimos bien y cómo lo servimos mejor. Digo nosotros hablando pues de nuestros clientes y nosotros como habilitador de esa conversación digital. Yo creo que no es una pregunta que se responde de manera heterogénea, ¿cierto? No hay una respuesta de qué pasó con el usuario, ¿no? Los usuarios del sistema financiero, unos sufriendo mucho porque se quedaron sin ingreso, unos sufriendo mucho porque se quedaron sin posibilidades, si se quiere, algunos sin posibilidades de inversión, algunos sin posibilidades de hacer transacciones y otros que se encontraron con un mundo digital completamente nuevo y que les abrió pues un panorama bastante rico. Yo creo que pues podríamos irnos como por esos tres frentes y volver a abrir de manera heterogénea otra vez un panorama gigantesco. Muchas gracias, Marcos. Vamos entonces con la siguiente pregunta, ¿sí? Tenemos otra pregunta para ustedes, que es la siguiente: ¿cómo avanzó Pragma con los clientes con respecto a las dificultades que se tienen con la pandemia? Vamos con Marcos y Felipe. Bueno, voy a partir esto como en dos puntos. El primero es que lo primero pues que entendimos cuando nos iban a encerrar por pandemia era que ese propósito de Pragma de pararnos en el cliente de nuestro cliente para servirlo era lo que teníamos que hacer. Entonces todas las conversaciones empezaron a girar en función de hay que servir rápido y darle acceso rápido a esa posibilidad de servir digitalmente a esa persona que va a estar encerrada, ¿cierto? Y en eso, pues, más o menos concentramos como toda la energía, tanto nuestros clientes como nosotros. Entre nosotros, pragmáticos y clientes, pues teníamos todas las dificultades de que muchas de las interacciones eran en sitio o sitio de Pragma o sitio de cliente y cómo armar toda esa comunicación y toda esa conversación para que trabajáramos de manera virtual, pues fue un afán mejor dicho, pues en Pragma una semana de locos para poder estar trabajando en virtualizados y con nuestros clientes, algunos un poco más difíciles, creo que con los que más nos demoramos en terminar de ajustar, estuvimos 2 o 3 meses pues de dificultades en ajustar las comunicaciones, pero siempre entendiendo que lo que teníamos que hacer era servir a una persona que estaba pasando unas dificultades de un tamaño gigantesco y necesitaba servicio. Y
Eso, bueno, así fue la movilización, así fue la angustia y así ha seguido más o menos el trabajo, ¿cierto? Pensando en que la oportunidad de servir y servir cada vez mejor es en el sistema en el que estamos Pragma y nuestros clientes. Muchas gracias entonces Marcos, Felipe, y vamos a ver si tenemos alguna otra pregunta. Seguimos adelante, tenemos una pregunta más para ustedes. Doctor Noval dice nuevamente, con el nuevo decreto 1692, ¿cuál es su expectativa en temas de adquirencia específicamente? Esa es para el señor Felipe Noval. Perfecto. Bueno, el decreto 1692 permitió o ahora pues avala la entrada de terceros jugadores dentro del sistema de pagos de bajo valor. Y ahora parte de las entidades bancarias y las CEPES entra un nuevo jugador que son los adquirentes no vigilados. Estos adquirentes no vigilados pues van a tener la alternativa de prestar estos servicios de adquirencia dirigidos al comercio, también apalancarse en los actores tradicionales del sistema de pagos de bajo valor, que son los proveedores de servicios de pago, y en particular lo que buscó este decreto 1692 frente a la adquirencia y todos los actores es comenzar a marcar los roles, porque cuando hablamos de ese sistema es absolutamente amplio. En el sistema de pagos de bajo valor tenemos al adquirente por una punta, tenemos a las pasarelas, que pueden ser o gateway o agregadoras, tenemos a las redes, tenemos a quienes hacen las compensaciones y liquidación, tenemos a las franquicias, y lo que buscan es democratizar una mayor agilidad en el sistema de pagos de bajo valor en particular. Entonces, estos adquirentes no vigilados van a entrar ahora a partir del registro que tengan que hacer ante la Superintendencia Financiera de Colombia. Hay una serie pues de requisitos que deben cumplir patrimonialmente y frente al portafolio de servicios o alcance de los servicios a prestar. Pero esto es lo que mencionaba con anterioridad en las otras preguntas. Bienvenidos nuevos actores, bienvenido la competencia. Qué bueno que existen alternativas dentro del ecosistema. Lo que no puede suceder es que se ponga en riesgo la información del consumidor, que se ponga en riesgo el ecosistema mismo. Entonces, desde que exista, como lo han hecho, desde un marco regulatorio claro, desde unos roles que cumpla cada uno de los actores del sistema de pagos y la entrada de estos nuevos adquirentes no vigilados, pues que se eviten asimetrías regulatorias, que se eviten arbitrajes regulatorios y que el consumidor financiero se sienta tranquilo, que vean estos terceros adquirentes o nuevos adquirentes no vigilados una nueva alternativa para contar con alternativas de pago diferente al efectivo, se democratice y también que los costos asociados disminuyan. Nuevamente, aquí estamos todos en un ecosistema remando para el mismo lado. Aquí lo que tenemos que evadir es el sobreuso del efectivo, lo que tenemos que evitar son los créditos informales, el gota a gota. Lo que tenemos que buscar es una mayor democratización de alternativas financieras y esto es lo que está buscando o buscó el decreto 1692 con la entrada de nuevos actores al ecosistema.